Cordial saludo, mi nombre es Diana María Casadiegos Álvarez, soy estudiante de la Universidad Santo Tomás, estoy cursando la licenciatura en teología, estoy en el tercer semestre y hoy quiero compartir con ustedes dos conceptos que se encuentran interrelacionados entre sí. Estos son el giro empírico y la agencia tecnológica. Esos conceptos son desarrollados en el primer capítulo del libro Posfenomenología y Tecnociencia del autor estadounidense Don Aidy. Esta presentación estará conformada en 6 partes. Primero empezaremos viendo un poco a modo de definición lo que es el giro empírico. En un segundo momento analizaremos el origen o el génesis de este concepto. Posteriormente analizaremos dos corrientes filosóficas como lo son la fenomenología y el pragmatismo, que interrelacionadas entre sí dan paso a lo que es la posfenomenología contemporánea, que se expresa mediante el giro empírico. En un cuarto momento analizaremos en qué consiste este concepto. En un quinto momento ya nos adentraremos a lo que es la agencia tecnológica, que he querido acompañarla mediante un subtítulo que es Las cosas son más que instrumentos. Y para finalizar, miraremos un poco sobre las conclusiones que he podido sacar en relación a este tema. El giro empírico surge a finales del siglo XX y representa un cambio en la manera en que la filosofía aborda a la tecnología, ya que lo hace no únicamente de manera universal, sino que se detiene de manera puntual en lo que representa cada uno de los artefactos tecnológicos. Ahora les comparto lo que he podido escribir en esta diapositiva en relación al concepto, ya que lo he definido como el giro que propone centrar la atención en el análisis concreto de las prácticas científicas y tecnológicas, observando cómo las personas interactúan realmente con estos artefactos técnicos en contextos específicos y cotidianos. Para entender el giro empírico es necesario que primero revisemos brevemente la posfenomenología, que es una de sus expresiones más influyentes. Esta es definida por Don Aidy como una modificación deliberada que responde a los cambios históricos y tecnológicos del siglo XXI. En la presente ilustración he querido simplificar un poco a lo que me refiero, ya que la fenomenología más el pragmatismo dan como resultado la posfenomenología contemporánea. Es importante decir que la fenomenología y el pragmatismo surgieron casi en el mismo tiempo histórico. Aunque tienen cosas que las caracterizan, también tienen aspectos que las diferencian. Veamos a continuación un poco la descripción de cada una de estas corrientes. Primero, iniciemos hablando sobre la fenomenología, que es una corriente filosófica fundada en Europa por Edmund Husserl a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El enfoque principal de esta corriente es la experiencia tal como se presenta la conciencia, es decir, el modo en que vivimos y percibimos las cosas. Husserl toma el Kant epistemológico centrado en el conocimiento a priori. Esto es muy importante para que podamos encontrar, como les explicaré más adelante, una diferencia con el pragmatismo. También es importante resaltar que en la fenomenología se usa el lenguaje de la representación y la conciencia entre sujeto y objeto, y su proyección filosófica se centra en el análisis descriptivo de lo vivido. Por otro lado, el pragmatismo es una corriente filosófica fundada en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por Charles Priest y desarrollado por William James y John Dewey. Su enfoque principal se centra en la experiencia práctica y transformadora,
Aquí ya vemos una de las primeras diferencias con la fenomenología, ya que para el pragmatismo no cobra relevancia solamente la teoría, sino que se centra más en un enfoque práctico. Pris toma el campo pragmático enfocado en reglas basadas en la experiencia. Esa es otra de las diferencias en relación a la fenomenología. También es importante resaltar que para el pragmatismo el lenguaje de la práctica, acción e interacción es lo más fundamental y su proyección filosófica se orienta al futuro y al cambio mediante la experiencia. Donaire propone una síntesis fecunda entre fenomenología y pragmatismo. El autor afirma que el pragmatismo puede ayudar a la fenomenología a salir de su idealismo y que la fenomenología, con sus herramientas rigurosas como lo son la teoría variacional, la corporeización y el mundo de la vida, puede fortalecer el análisis experiencial del pragmatismo y abrir el camino hacia una posfenomenología contemporánea. Donaire en el primer capítulo hace alusión al intelectual Hans Asterhuis, quien describe el giro empírico con tres grandes diferencias respecto a la filosofía clásica de la tecnología. Según Hans, la primera diferencia es de lo general a lo particular, ya que antes se hablaba de la tecnología como un fenómeno universal. Ahora se estudian tecnologías específicas en sus contextos reales. Como segunda diferencia tenemos de lo distópico a lo constructivo. Antes se tenía una visión nostálgica o romántica con miedo al avance tecnológico. Ahora se busca comprender y dialogar con la realidad tecnológica contemporánea y no rechazarla. Y como una tercera diferencia se tiene del pensamiento abstracto al análisis concreto y social. Los nuevos filósofos analizan cómo se diseñan, desarrollan y usan los artefactos y quienes participan en ello. Reconocen también la coevolución entre tecnología y sociedad, al igual que en la filosofía de la ciencia moderna se habla de coevolución entre ciencia y sociedad. En el recorrido que llevamos de nuestra exposición, hemos podido tener claridad de que actualmente la tecnología no es como la proponía Heidegger, que decía que era un simple instrumento. Actualmente la tecnología debe ser vista como una mediación indispensable para la experiencia, ya que modifica todo un escenario. Esto abre paso al concepto de agencia tecnológica. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es una agencia? Una agencia es concebido como un actor que es fundamental para determinar qué es lo que pasa dentro de la misma experiencia. Donaire introduce el concepto de agencia tecnológica en el sentido de que los artefactos técnicos no son meros instrumentos pasivos, sino que codeterminan las acciones humanas. Esto no implica que las tecnologías tengan intención o conciencia, como algunos piensan, sino que participan en la toma de decisiones, en la estructuración del entorno y en la forma en que se desarrollan ciertas prácticas. Finalmente, a modo de conclusión, quiero compartirle tres cosas que han marcado significativamente mi proceso de aprendizaje. Primero, que el giro empírico y la agencia tecnológica proponen pasar de pensar la tecnología como herramienta neutral a reconocerla como una mediación activa en la construcción de la realidad. Segundo, que la tecnología no es exterior a la humanidad, es constitutiva de nuestras formas de ser, conocer y habitar el mundo. Y tercero, que comprender su agencia es indispensable para fomentar el criterio y la responsabilidad en la era tecnológica.